Era temprano en la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, y la gente empezaba a reunirse en el templo. Jesús se sentó como maestro entre ellos. Hombres, mujeres y jóvenes se acercaban para escucharlo. Había silencio y atención. Sus palabras eran claras, firmes y llenas de verdad. No hablaba para impresionar, sino para enseñar y guiar. Su enseñanza tocaba la conciencia y encendía esperanza en quienes lo escuchaban. Antes de continuar, te invito, si te gusta este vídeo, dale me gusta y suscríbete. De esta manera apoyas este contenido para que llegue a más personas. La multitud se fue agrupando lentamente alrededor de Jesús. Algunos venían con cansancio, otros con dudas, otros simplemente con el deseo de aprender. Jesús hablaba con calma. Sus palabras daban dirección y seguridad. Todos podían entenderlo: el anciano, la madre con su niño, el joven inquieto. Nadie quedaba excluido. Mientras Jesús enseñaba, un grupo de escribas y fariseos apareció caminando con decisión. Venían juntos, avanzando entre la gente. Se notaba que no venían a escuchar. Traían a una mujer con ellos. La llevaban al centro, frente a todos. La mujer estaba asustada. Su mirada estaba baja. Su respiración era agitada. Había sido sorprendida en un pecado, y ahora la exponían delante de la multitud. Los escribas y fariseos se detuvieron frente a Jesús. No buscaban aprender ni recibir instrucción. Buscaban ponerlo a prueba. Querían ver cómo reaccionaría ante ese caso. Querían usar la ley para atraparlo en sus palabras. Sabían lo que la ley decía sobre una mujer sorprendida en adulterio. Y ahora, con la multitud observando, esperaban su respuesta. Jesús permaneció sentado. No se apresuró a responder. No mostró enojo ni confusión. Escuchó. Observó la situación. Había silencio alrededor. Todos esperaban lo que él diría. La mujer permanecía allí, con el peso de la acusación sobre sus hombros, rodeada por ojos que juzgaban. La enseñanza que había comenzado al amanecer estaba a punto de convertirse en una lección aún más profunda. No solo sobre la ley, sino sobre la verdad del corazón humano. Y todos estaban mirando. La escena se detiene en ese instante. La tensión está presente. La respuesta de Jesús definirá todo. Los escribas y fariseos colocaron a la mujer en medio, delante de todos. Ella no intentó defenderse. Sus manos temblaban. Su rostro estaba hacia el suelo. Sabía lo que la acusación significaba. Sabía lo que la ley decía. Y ahora estaba siendo exhibida delante de una multitud. Los acusadores se dirigieron a Jesús. Le hablaron con tono seguro, como quien cree tener control de la situación. Dijeron que aquella mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio. No lo presentaron como una sospecha ni como un rumor. Lo declararon como un hecho. Lo hicieron público, sin compasión ni reserva. Mientras hablaban, la multitud escuchaba en silencio. Algunos miraban a la mujer con dureza. Otros con incomodidad. Otros con tristeza. Pero nadie intervenía. Los escribas y fariseos mencionaron la ley de Moisés. Señalaron lo que estaba escrito sobre quienes cometían adulterio. Y después, miraron directamente a Jesús. No buscaban justicia. Buscaban que él dijera algo que pudieran usar en su contra. Si decía una cosa, lo acusarían de ir en contra de la ley. Si decía otra, lo acusarían de falta de misericordia. Habían preparado una trampa. La mujer estaba allí, entre ellos, usada como instrumento para un plan ajeno a su dolor. No la miraban como persona, sino como herramienta para acusar a Jesús. Jesús escuchó todo. No discutió. No respondió de inmediato. El silencio se prolongó unos segundos. Luego, se inclinó y comenzó a escribir en tierra con el dedo. No explicó lo que escribía. No anunció por qué lo hacía. Simplemente escribía sobre el suelo. La multitud observó con atención. El gesto sorprendió a todos. No era una reacción esperada. Los acusadores insistieron, presionando para obtener una respuesta.
Querían una declaración clara para atraparlo. Pero Jesús continuó escribiendo con calma. Su actitud no mostraba temor ante el grupo que lo confrontaba. Tampoco mostraba desprecio. Solo serenidad. Era como si estuviera recordando a todos que no se apresura quien conoce la verdad. La tensión aumentaba. Los acusadores esperaban. La mujer permanecía inmóvil. La multitud contenía el aliento. En ese silencio, la enseñanza de Jesús estaba a punto de tomar forma. Algo decisivo estaba por ser dicho. Los acusadores seguían hablando. Querían una respuesta rápida. Querían poner a Jesús contra la pared. La mujer continuaba allí, sin levantar la mirada. La multitud observaba en silencio, esperando lo que sucedería. Jesús, sin embargo, no se apresuró. Todavía estaba inclinado, escribiendo con el dedo sobre la tierra. Los escribas y fariseos insistieron. Su tono era duro. Querían que Jesús hablara. Querían cerrar la trampa. Creían que lo tenían acorralado. Pero entonces Jesús se levantó. No levantó la voz. No respondió con enojo. No hizo gestos dramáticos. Solo dijo lo necesario, con sencillez y con autoridad. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. No añadió más. No explicó. No discutió. Solo pronunció esa frase. Después de decirla, Jesús se inclinó nuevamente y siguió escribiendo en la tierra. La escena se volvió completamente silenciosa. No se escucharon voces ni murmuraciones. Solo el viento leve del patio. Sus palabras habían detenido a todos. Los acusadores habían venido seguros de sí mismos. Habían venido con la ley en sus manos y con una sentencia en sus labios. Pero lo que Jesús dijo los obligó a mirar hacia dentro de sí. No hacia la mujer, sino hacia su propio corazón. Su propia vida. Su propia historia. La piedra, que parecía tan fácil de levantar, ahora pesaba. Uno de los más ancianos bajó la mirada. No dijo nada. Dio un paso atrás. Luego otro. Y se retiró lentamente. Después, otro hombre, de mediana edad. Luego otro. Y otro. La salida no fue ruidosa. Fue silenciosa, ordenada, inevitable. Se retiraron comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. La multitud observaba, sorprendida. Lo que estaba ocurriendo no era una discusión legal. Era una confrontación con la verdad. Pronto, ya no quedaba nadie acusando. Solo Jesús y la mujer permanecían en medio del lugar. Ella seguía sin levantar el rostro. No sabía cuál sería su destino. El conflicto exterior había terminado. Ahora quedaba el encuentro más importante, el del corazón herido con el amor verdadero. Cuando el último acusador se retiró, el patio quedó en silencio. La multitud seguía allí, pero ya nadie sostenía una piedra en la mano. La tensión que antes se sentía se había desvanecido. Ahora solo quedaban Jesús y la mujer, en medio del lugar. Ella permanecía inclinada, con el rostro hacia el suelo. No se movía. Su corazón estaba inquieto. Había sido expuesta, juzgada, señalada. Había sentido la vergüenza y el miedo real de perder la vida. Ahora no sabía qué iba a suceder. No conocía la intención del maestro. Jesús dejó de escribir. Se incorporó lentamente. No había prisa en sus acciones. No había dureza en su mirada. Él la observó, no con juicio, sino con atención y dignidad. No la trató como un objeto, ni como un ejemplo, ni como un caso legal. La miró como persona. La gente alrededor observaba sin intervenir. Nadie hablaba. Nadie sugería nada. Todos esperaban las palabras de Jesús. Él habló con calma. Su voz fue clara y directa, sin reproche ni dureza. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella levantó lentamente el rostro. Buscó alrededor. Los que la habían traído ya no estaban. La multitud la miraba, pero no para señalarla. No había voces en su contra. Entonces respondió en voz baja, pero firme. Ninguno,
Señor. No hizo excusas. No intentó justificarse. Solo dijo la verdad. Jesús entonces pronunció las palabras que cambiarían el sentido de aquel día. Palabras que no negaban la gravedad del pecado, pero ofrecían algo más grande que el castigo. Palabras que mostraban el carácter de Dios, justicia con misericordia, verdad con amor. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. No fue una frase ligera. No fue una aceptación del pecado. Fue una oportunidad para comenzar de nuevo. Una invitación a una vida distinta. Una salida real del peso que la había oprimido. La mujer escuchó y guardó esas palabras en su corazón. No fue obligada. Fue invitada a levantarse y caminar hacia una nueva dirección. Jesús no solo la salvó de la muerte física. La llamó a la vida verdadera. La multitud permaneció en silencio, conmovida. Nadie olvidaría ese momento. Después de que Jesús habló, el silencio se mantuvo en el patio del templo. La mujer permaneció allí, recibiendo sus palabras. No hubo reproches ni insultos. Nadie cuestionó la decisión del maestro. Nadie intentó añadir nada. Era claro que lo que se había dicho era suficiente. La mujer se separó lentamente del centro. Sus pasos eran tranquilos, aunque su corazón estaba lleno de emociones. Había llegado temiendo morir. Se retiraba con una oportunidad de vida que nunca imaginó. No llevaba consigo una excusa, ni una explicación para los demás. Llevaba una palabra que la invitaba a cambiar, a vivir de una forma diferente. No peques más. Jesús se quedó de pie un momento. No buscó la aprobación de la multitud. No pidió reconocimiento. Su autoridad no dependía de que otros lo aplaudieran. Había actuado conforme a la verdad y la misericordia. Eso era suficiente. La gente comenzó a tomar aire otra vez. Algunos seguían sorprendidos. Otros estaban reflexionando. Cada persona, en silencio, llevaba dentro una pregunta: ¿qué hago yo frente a mi propio pecado? La escena no solo había mostrado lo que ocurrió con la mujer. Había mostrado el corazón humano en general. Algunos en la multitud recordaron faltas que guardaban en secreto. Otros pensaron en juicios que habían hecho contra otros con dureza. Otros sintieron alivio al comprender que Dios puede perdonar y restaurar. La enseñanza no había sido solo para la mujer. También era para todos los que la observaban. Jesús regresó a su posición para enseñar. No actuó como quien había ganado un debate. No aprovechó el momento para humillar a los escribas y fariseos. Su enseñanza no dependía de derrotar a nadie. Él no necesitaba vencer en discusiones. Su propósito era llevar a las personas a la verdad y al arrepentimiento. La multitud no volvió a ser la misma. Habían visto justicia. Pero también habían visto misericordia. Habían visto que Jesús conocía el pecado humano, pero no por eso dejaba de ofrecer una salida. Habían visto que la ley no se anulaba, pero tampoco se usaba para destruir, sino para guiar hacia el cambio. Ese día, muchos comprendieron algo importante: seguir a Dios no es solo señalar el error de otros. Es reconocer el propio corazón y dejarse transformar por él. La historia no había terminado. Aún quedaba entender lo que esta enseñanza significaba para la vida diaria. Después de aquel momento, la multitud empezó a dispersarse lentamente. Algunos se quedaron cerca, aún pensando en lo que habían presenciado. Otros caminaron hacia sus casas o hacia sus labores del día. Pero nadie se iba indiferente. Lo que Jesús había dicho y hecho había quedado profundamente grabado. La escena no fue ruidosa. No hubo euforia. No hubo celebraciones. Hubo reflexión. Era un momento para mirar hacia el interior, para preguntarse honestamente por el propio corazón. La mujer había sido acusada públicamente. Su error había sido expuesto delante de todos. Pero los acusadores, que la señalaron con dureza, también tuvieron que enfrentar la verdad. Todos tenían algo que revisar dentro de sí. Y ese fue el punto que Jesús reveló con una sola frase. La multitud entendió que no se trataba solo de la mujer. Se trataba de cada persona delante de Dios. Cada uno tenía algo que corregir, algo que entregar, algo que cambiar.
Jesús no justificó el pecado. No dijo que lo que la mujer había hecho estaba bien. Tampoco ignoró la ley. Pero mostró que la ley debe llevar al arrepentimiento y la restauración, no a la destrucción ni a la humillación. En ese ambiente, muchas personas recordaron cómo a veces se juzga a otros sin conocer su historia. Cómo se condena sin entender, cómo se señala con severidad, mientras se olvida mirar las propias fallas. Jesús dejó claro que el corazón humano necesita humildad. No para aceptar el pecado, sino para reconocerlo primero en uno mismo. Los discípulos, que estaban cerca, también comprendieron la enseñanza. Seguir a Jesús significaba aprender a ver como Él ve, firme contra el pecado, pero lleno de misericordia hacia el pecador arrepentido. Significaba no usar la verdad para herir, sino para restaurar. Significaba actuar con justicia, pero nunca sin amor. La mujer, mientras caminaba, llevaba una palabra que no la aplastaba, sino que la levantaba. No peques más no era una condena. Era una oportunidad. Una dirección nueva. Una vida distinta que podía comenzar desde ese mismo día. La enseñanza de Jesús se extendió más allá de ese lugar. Algunos la contaron en sus casas. Otros la recordaron días después, en momentos difíciles. Su significado fue claro: nadie está libre de pecado, pero Dios ofrece camino de perdón y transformación. La historia sigue. Aún falta comprender cómo esta verdad impacta nuestra manera de vivir, decidir y relacionarnos con los demás. La enseñanza de Jesús en aquel amanecer dejó al descubierto algo que muchas veces se olvida: detrás de cada error hay una persona. La mujer había pecado, sí, pero seguía siendo una vida valiosa ante Dios. No era una historia perdida. No era un caso sin solución. Era alguien que podía levantarse. La multitud, al recordar lo que había pasado, comenzó a comprender esto. No se trataba solo de leyes, sino de corazones. La ley de Dios es justa, pero Dios también conoce la condición humana. Él sabe cuando hay arrepentimiento. Sabe cuando una vida puede ser restaurada. Jesús mostró que la misericordia no borra la verdad, pero la verdad sin misericordia no cumple su propósito. Muchos de los que estaban allí ese día habían cometido errores que nunca habían sido expuestos en público. Algunos habían fallado en secreto. Otros cargaban culpas del pasado. Pero al ver a Jesús tratar a la mujer con dignidad, entendieron que Dios no se complace en destruir a quien cae, sino en ayudarlo a levantarse. La mujer no necesitaba excusas. Ella sabía lo que había hecho. Jesús también lo sabía. Pero él no la definió por su pecado. La definió por la oportunidad que tenía delante de sí. Esa misma enseñanza también alcanzaba a quienes habían sostenido piedras. A veces, el error no es solo hacer algo incorrecto, sino juzgar con dureza a quien lo hace. Todos necesitan la gracia de Dios. Todos necesitan perdón. Todos necesitan ser guiados hacia una vida nueva. El mensaje era claro. El pecado es serio, la ley es verdadera, pero Dios ofrece restauración a quien se vuelve a Él. La mujer salió de aquel lugar con una orden sencilla y profunda: vivir de otra manera. Era una invitación a dejar atrás lo que la había destruido y caminar hacia algo diferente. Y así, la escena se convirtió en una enseñanza viva. Jesús mostró cómo es el corazón de Dios, firme contra el mal, pero dispuesto a perdonar al que se arrepiente. La gente recordaría esas palabras por mucho tiempo. Y nosotros también debemos detenernos para pensar. ¿Cómo tratamos a los demás cuando fallan? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos cuando fallamos? La historia continúa. Aún veremos cómo esta verdad se conecta con la realidad diaria de quienes siguen al Señor. Después de aquel encuentro, la mujer salió del templo con una nueva responsabilidad. No era una carga impuesta con dureza. Era una oportunidad. Jesús le había dicho: no peques más. Eso significaba que sí era posible cambiar. No era una sentencia de culpa eterna. Era un llamado a una vida distinta. Ella había sido vista por Jesús, no solo su falta. Había sido tratada con dignidad. Y ahora debía caminar con esa palabra guardada en el corazón. No volver a lo mismo. No permitir que el pecado siguiera dominando su vida.
Eso es arrepentimiento verdadero, dejar atrás lo que destruye y avanzar hacia lo que da vida. Mientras la mujer se alejaba, la enseñanza quedaba en la mente de todos los que observaron. Algunos comprendieron que tenían áreas en su propia vida que necesitaban corregir. Otros recordaron palabras duras que habían dicho contra alguien en su familia. Otros sintieron necesidad de pedir perdón a Dios en silencio, sin público, sin piedras, solo con sinceridad. Jesús mostró que la verdad no es para avergonzar, sino para transformar. Si solamente se hubiera señalado el pecado de la mujer, la escena habría terminado en condena. Pero Jesús señaló el pecado para darle una salida. Eso cambia todo. La ley de Dios muestra lo que está mal. La gracia de Dios muestra el camino para hacerlo bien. Ambas son necesarias. No se contradicen. Se completan. Los escribas y fariseos se habían retirado, pero ellos también habían sido alcanzados por la verdad. La frase que escucharon quedó resonando en sus mentes. Podían fingir que nada había pasado, pero en su interior sabían que habían sido confrontados. Cada uno tenía su propia decisión que tomar. Jesús volvió a enseñar después de la escena. No cambió su tono, no buscó reconocimiento por lo sucedido. Él sabía quién era. Sabía a qué había venido. Su misión era llevar a las personas a la verdad de Dios, a la vida, al arrepentimiento y a la restauración. Esa mañana había comenzado como cualquier otra, con enseñanza y personas reunidas. Pero ahora quedaría como un testimonio de cómo Dios trata al pecador que se arrepiente. La mujer no fue la misma. La multitud no fue la misma. Nadie que escucha a Jesús con sinceridad vuelve igual. La historia se acerca a su conclusión. Aún queda comprender lo que esta enseñanza significa para nosotros hoy, en nuestra vida diaria. Lo ocurrido en el templo no fue solo un episodio del pasado. Fue una enseñanza para todos los tiempos. La mujer recibió misericordia, pero también recibió una dirección clara: dejar el pecado. Jesús no la dejó en el mismo lugar donde la encontró. La invitó a avanzar hacia algo nuevo. Esto nos enseña que el amor de Dios no es un permiso para seguir haciendo lo incorrecto. El amor de Dios es una oportunidad para cambiar. Él no ignora el pecado, pero tampoco destruye a la persona que se arrepiente. La restaura. Le da una salida. Mucha gente, al recordar esta historia, entiende que la vida puede cambiar en un solo encuentro con Jesús. No importa cuán profundo haya sido el error, ni cuán pesada sea la culpa. Cuando alguien se encuentra con Él con sinceridad, las cadenas pueden romperse. La vergüenza puede convertirse en libertad. Lo que parecía definitivo puede ser transformado. Pero también hay una enseñanza para quienes observan, para quienes juzgan, para quienes hablan de los errores ajenos. Antes de señalar, Jesús nos llama a mirarnos con honestidad, a reconocer nuestras propias fallas, a recordar que todos necesitamos misericordia. Nuestras palabras pueden levantar o destruir. Pueden acercar a alguien a Dios o alejarlo. La mujer no salió con su pecado normalizado. Salió con un llamado a vivir de manera distinta. Ese es el equilibrio perfecto de Jesús, verdad y misericordia al mismo tiempo. La verdad dice: el pecado es real y tiene consecuencias. La misericordia dice: hay perdón y nuevo comienzo para quien se arrepiente. La gracia dice: no tienes que hacerlo solo, Dios puede ayudarte a cambiar. La historia también muestra la autoridad de Jesús. Nadie pudo responderle. Nadie pudo contradecirlo. Su palabra fue suficiente para hacer callar la dureza y despertar conciencia. Su presencia trajo luz a una situación oscura. Donde había condena, llevó vida. Donde había vergüenza, llevó dignidad. Donde había desesperanza, llevó oportunidad. La mujer fue invitada a tomar un nuevo rumbo. Nosotros también. El corazón de esta historia no es solo la caída de una mujer. Es la oportunidad que Dios ofrece a cada persona para levantarse, arrepentirse y comenzar de nuevo. La historia de la mujer adúltera no solo nos habla de un momento específico en el pasado. Nos habla hoy, directamente al corazón. Todos, en algún momento, hemos fallado. Todos hemos cometido errores. Todos tenemos algo de lo cual arrepentirnos. Jesús no negó la gravedad del pecado,
pero mostró que el camino de Dios no termina en la condena, sino en la gracia que transforma. La frase de Jesús sigue viva. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Estas palabras no significan que el pecado no importa. Significan que tu vida importa más. Dios no te abandona ni te rechaza. Él te llama a dejar lo que destruye tu alma y te invita a una vida nueva. La misericordia de Dios no solo consuela, también cambia la dirección de la vida. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Nos hundimos en culpa o acudimos a Jesús buscando perdón y fuerza para cambiar? Y también, ¿cómo tratamos a quienes han caído, con dureza o con la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros? La enseñanza de Jesús es clara: la verdad debe ir acompañada de amor. Si la verdad señala el pecado, el amor abre la puerta al arrepentimiento y a la restauración. Quizá tú necesites escuchar esto hoy. Dios no ha terminado contigo. No importa cómo empezó tu historia. Lo importante es cómo decides continuarla desde ahora. Hay perdón. Hay nueva oportunidad. Hay un camino diferente posible en Cristo. Solo necesitas dar el paso. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito ahora. Dale me gusta, suscríbete, comparte este vídeo y acompáñanos en la próxima historia. Que la misericordia que recibimos también la sepamos dar. Dios les bendiga.